Buenas noches. Nuestro módulo Gobierno y Políticas Públicas inicia con la teoría general del Estado. Y esa teoría general del Estado es desarrollada por unos pensadores influyentes de su época. Recuérdese que estamos hablando del siglo XX. Es así como se hace oportuno mencionar a Hans Kelsen con su teoría pura del derecho, Carl Schmitt, quien nos mencionaba o decía en sus escritos que había un enemigo interno y había que combatirlo. Karl Marx con su lucha de clase, se destaca su obra el comunismo y el capital, ¿cierto? Donde expone esa idea básica de querer llevarnos al comunismo, ¿cierto? Pues a la postre hoy día ningún Estado ha tenido éxito intentando aplicar ese tipo de gobierno en su sociedad. Claros ejemplos fallidos: Cuba, la Unión Soviética, China, Corea del Norte. Y pues es técnicamente imposible aplicar ese régimen político, no se puede. El comunismo yo diría que solamente funciona en las iglesias, porque a mayor población, pues mayor complejidad y más de un sistema que pretende tratarlos a todos por igual y eliminar las clases sociales, es técnicamente, desde mi óptica, es imposible de aplicar, ¿cierto? Bueno, para no desviarnos, entendiendo que estamos estudiando la teoría del Estado, pues entonces debemos preguntarnos, entonces, ¿qué es el Estado? El Estado para muchos autores, profesores, doctrinantes, siempre, recordando las clases de Derecho, es casi que definido de manera unánime como un conglomerado social, político, administrativo, organizado y asentado en un territorio donde ejerce un poder sobre sus asociados. En líneas generales podemos decir que es una definición amplia de lo que es el Estado, pero claramente pues hay muchas definiciones y cada autor tiene la suya, pero siempre coinciden con estos ingredientes, ¿cierto? El Estado tiene unos elementos indispensables, ineludibles, como son territorio, población, soberanía, y se le añade uno último que es el reconocimiento de los demás estados. Llama la atención que si un estado carece de uno de ellos, pues no es considerado estado, sencillamente, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de Palestina, que para muchos no es Estado porque no cuenta con ese reconocimiento por otras naciones, otros estados. Bueno, me pasaba. Para hablar de Estado hay que hablar de país, de nación, de patria, ¿cierto? Porque son términos que a veces se confunden. País es una sección geográfica, se refiere a la ubicación geográfica donde está ese país, Oriente, Occidente, o el continente, África. Nación es un vínculo sociológico, ¿cierto? De las personas, donde comparten costumbres, tradiciones, entonces es un enfoque sociológico, ¿cierto? Mientras que patria es algo simbólico, algo que sentimos nosotros, por ejemplo el colombiano cuando va a Europa, ese sentimiento patriótico. Entonces no hay que confundir nación con Estado, ¿cierto? Teniendo claro esto y retomando el tema de los elementos, el territorio, la población y el reconocimiento de los demás estados y su soberanía, pues se infiere que un estado sin ninguno de estos, bueno, faltando uno de estos elementos, pues ya dije que no puede ser reconocido como Estado, ¿cierto? Siguiendo el orden conductor, se hace oportuno entonces hablar de esa estructura del Estado. La estructura del Estado debemos entonces remitirnos a la división del poder, a las tres ramas del poder público: rama ejecutiva, rama judicial y rama legislativa, hablando en el ordenamiento colombiano, ¿cierto? Y obviamente que también conforman el poder, pues unos órganos autónomos e independientes. Pero bueno, centrémonos en esas tres ramas. La rama ejecutiva,
está en cabeza del presidente de la República. Encontramos la superintendencia, los ministros y obviamente el vicepresidente de la República. El presidente con muchas funciones y gran relevancia constitucional porque representa la unidad nacional, ¿cierto? Y además de eso, pues por disposición constitucional se entiende que es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, ¿cierto? Le corresponde al Ejecutivo pues ejecutar las leyes y sancionarlas, ¿cierto? En algunos casos excepcionalmente puede proferir decretos, pero excepcionalmente legisla, es la excepción. La rama judicial, por su parte, se encarga de administrar justicia. En la rama judicial encontramos las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a quien le corresponde la guarda y supremacía de la Constitución, ¿cierto? Nos quedaría faltando el legislativo. El legislativo, pues, está en el Congreso. Es el Congreso, tenemos un Congreso bicameral conformado por Senado y Cámara. Nuestro sistema de gobierno, para entenderlo, pues debemos remitirnos al artículo 1 de nuestra Constitución Política, cuando dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, ¿cierto? Porque a diferencia de otras naciones, de otros estados, como México, que son federados, y Estados Unidos, pues nosotros tenemos una sola constitución, hay un solo centro de impulsión, que en este caso pues es Bogotá, y tenemos un presidente, ¿cierto?, que elegimos cada 4 años por democracia, por voto popular. Decantado todas estas nociones básicas, ¿cierto?, y centrándonos en el tema que nos compete, políticas públicas, gobierno y políticas públicas, debemos decir algo. Las políticas públicas no son más que la solución a esas necesidades insatisfechas que tiene la población, los ciudadanos o los administrados. Es decir, estas entran a resolver esas necesidades o esas demandas o requerimientos que tiene la población. Bien lo decía o lo ilustra David Easton en un gráfico cuando él explica que la población, los ciudadanos tienen unos requerimientos, unas demandas, entran al sistema, ese sistema las procesa, las trabaja a través de políticas públicas. Bueno, más allá de que sean exitosas o no, es la forma de resolverlo, a través de políticas públicas, y este sistema se retroalimenta. Entonces podemos inferir que si un sistema está en óptimas condiciones, pues va a haber mayor calidad de vida en los asociados. Por ejemplo, el sistema de Canadá es muy eficiente, de Dinamarca, de todos esos países nórdicos, ¿cierto? Pero el de nosotros, pues, en desarrollo con muchas fallas, pero bueno, podemos decir que gozamos de una democracia medianamente estable y no estamos al menos tan mal como otros países donde las instituciones son demasiado débiles. Entonces, en resumidas cuentas y en conclusión, de esto se trata el curso de gobierno y políticas públicas. Vemos que iniciamos por esa teoría general del Estado y el Estado y toda esa estructura, porque es el Estado mismo quien implementa o aplica todas estas políticas públicas que buscan satisfacer la necesidad de sus asociados. Muchas gracias.